Hola, cordial saludo al profesor Andrés de el curso Didáctica para la Paz y la Convivencia, también a todos los compañeros. Nosotros en nuestro grupo, conformado por John, por Angelmiro y por Diana, queremos hacer una evaluación de lo que aprendimos en este curso, tanto de la primera unidad de la educación emocional como de la segunda, la visión integral, y cómo las distintas actividades nos han ayudado a crecer y sobre todo a formarnos para ser mejores profesionales que puedan aportar a la paz y la convivencia. Entonces, iniciamos con Diana. Diana, ¿qué aprendiste de, sobre todo, la primera unidad? Esos ejercicios de esta primera unidad a mí me parece que nos invitaban más como a la introspección, a la reflexión de cosas que nosotros hubiéramos vivido y que nos hubieran marcado y que de alguna manera estuvieran determinando nuestro comportamiento en la actualidad. Hacer consciente esto, sentarnos a meditar, a pensar qué pudo habernos en nuestra vida marcado de esta manera, me parece muy valioso. Detenernos a hacer esta reflexión debía de ser un ejercicio constante para poder entendernos y conocernos a profundidad y saber por qué hoy como seres humanos somos lo que somos. Y John, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta primera unidad como para resaltar, sobre todo de las actividades que realizamos? Bueno, yo quiero agregar algo acerca de lo que son los tres cuerpos, que es el cuerpo ordinario, el cuerpo sutil y el cuerpo causal, que son tres cosas diferentes, porque uno nos permite experimentar lo sensorial, que ese es el cuerpo ordinario. También estamos con el cuerpo sutil, que es el que nos está relacionado con las energías, con los sueños, con lo onírico, y lo que es el cuerpo causal, que ese está relacionado con el espacio ilimitado del ser, o al ser consciente de la misma conciencia de lo que somos y cómo actuamos. A mí personalmente me llamó la atención, sobre todo de esta primera unidad, el verme, ¿sí? El autorretrato, cómo me veo. Y esto que yo tengo, mis debilidades y fortalezas, ¿cómo lo puedo iluminar desde una perspectiva personal y que pueda esa perspectiva personal seguir creciendo para darme a los demás? ¿Algo más para resaltar de esta primera unidad? No, creo que se ha dicho lo esencial. Ahora, pasando a lo que es las actividades de la segunda unidad estaba enfocada a la visión integral. Entonces, si decimos que en la primera unidad es como verme, como el yo, y necesito darme, entonces en esta segunda unidad, la visión integral, ¿qué sería lo que se puede allí resaltar y que esté obviamente conectado con la primera unidad? De esta segunda unidad, como usted lo decía Ángel, la primera fue el vernos, la segunda fue el vernos, pero en relación con los demás, con el ello, con el nosotros, con el ellos, el reconocer que somos parte, que somos una construcción cultural, colectiva, que nadie es un individuo por sí mismo, sino que lo que somos se debe a las interacciones que tenemos con los demás y con lo demás. Y de hecho, a eso nos invita este programa, este curso, a que reconozcamos la influencia que nuestro entorno ejerce sobre nosotros y a reconocernos como parte de eso y cómo nosotros podemos, desde lo que hacemos, influir también en los demás, en el contexto, en las realidades, en nuestro ejercicio como docentes. A John, ¿qué podrías resaltar sobre esta segunda unidad? ¿Qué tema te llamó la atención? ¿Qué aprendizaje te quedó? Bueno, lo más importante de esta segunda unidad es que nos ayudó a mirar el comportamiento del individuo en una sociedad, cómo afecta lo psicológico, lo cultural y lo sistémico a través de esos procesos de conflicto o esos conflictos que se generan en distintas regiones del país y afectan todos estos ejes sociales del ser humano. A mí me llamó la atención como tema de la segunda unidad lo que es poder conjugar todos los elementos que tiene cada persona con el otro.
Y ya Diana lo decía hace un momento, verme en el otro es muy importante. Y ya lo que resaltaba John de una realidad concreta. Entonces me llama la atención eso, que si yo tengo mi propia realidad, pues esa realidad está en función del otro y debo también conocer al otro. Y como para ir terminando esta evaluación y este reconocimiento de lo que hemos aprendido y asimilado, vamos a centrarnos un poco en la entrevista. Este personaje que invitamos al padre Ramón, que es un sacerdote que trabaja en el Catatumbo, norte de Santander, en Colombia. ¿Y qué fue lo que nos llamó la atención? ¿Qué impacto nos dejó esta entrevista, toda esta media hora que tuvimos de charla con el padre Ramón? Diana, a vos como que, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? A mí de este proceso, de esta entrevista, me pareció todo supremamente rescatable, enriquecedor este ejercicio, el conocer que personas en otra parte del contexto colombiano, aún con una violencia, porque la entrevista se trató sobre el conflicto armado en el Catatumbo, que personas en estos contextos de tanta adversidad puedan seguir estando allí tratando de construir camino por la paz a pesar de toda la adversidad que hay. Eso a mí me generó una esperanza y un aliento desde lo que yo puedo hacer también aportar a la construcción de la paz, y me parece que este ejercicio debe trascender esta parte académica como curso y debe volverse un propósito institucional de la universidad, generar estos espacios de construcción ciudadana en los que se visibilicen estos liderazgos, en los que estas cosas buenas que hacen las personas desde sus territorios puedan hacer construcción de país. Y a John, ¿qué te llamó la atención de la entrevista con el padre Ramón? Bueno, padre, fue muy importante esta entrevista porque el padre Ramón, a pesar de haber vivido todo este conflicto desde su niñez, eh, ha sido un intermediario de todo esto ahora en su etapa profesional como sacerdote, que él conoce toda esta zona y toda esa violencia que está vivido durante toda esta época, y ahora en este momento quiere ayudar o está ayudando a esta sociedad que lo necesita, y él, como un seguidor y temeroso de Dios, no ha huido de esa violencia, no ha huido de ese territorio, y está ayudando a esta sociedad que aún lo necesita él para salir de todo esto. Yo me uno a lo que han dicho, mencionando sobre todo el papel de la misión. Creo que cada uno tiene una misión. El sacerdote, el que está casado, el profesional, el médico, el profesor, en el caso de quienes ejercen, sobre todo en lugares muy apartados, lugares rurales afectados por la violencia, y también lugares urbanos que tienen muchos tipos de violencia, la drogadicción, la delincuencia y demás. Allí cumplimos una misión, y creo que de la entrevista me llamó la atención eso, cómo el padre Ramón cumple su misión y lo hace al extremo. Y creo que una de las grandes importancias que debemos tener nosotros en nuestra tarea es que la misión la debemos cumplir desde la entrega máxima. Para finalizar, entonces, Diana tiene un comentario final, cuál es como la conclusión general de todo este curso, y queremos cerrar con esto. Yo quiero cerrar este capítulo de evaluación del curso diciendo que la realización de todas estas actividades y con todo el aporte teórico que nos significó, aprendimos que planear en nuestras escuelas una didáctica para la paz y la convivencia y convertirnos en un territorio de reconciliación e inclusión, se debe iniciar el proceso por cada uno. Debemos sanar y poder ser ejemplo de lo que queremos enseñar, porque una imagen enseña más que 1000 palabras. Y si nuestros estudiantes no ven instalado en nosotros lo que les estamos inculcando, que deben procurar ser la incoherencia de nuestro pensar, decir y hacer, desmantelará cualquier enseñanza y aprendizaje que podamos haber logrado. Es un proceso que cada uno debe asumir y transitar, porque en definitiva nadie da lo que no tiene. Y si queremos hacer parte del cambio con nuestra educación, debemos asumirlo primero desde nuestro interior.
Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias a John, a Diana por hacer grupo junto conmigo y a todos los compañeros del curso Didáctica para la Paz y la Convivencia, también al profesor que estuvo muy atento de nosotros y compartiendo su enseñanza, sobre todo la formación de él en la parte académica y lo que él está haciendo como profesional y que nos ha transmitido toda esta enseñanza para que nosotros podamos cualificarnos como profesionales y convertirnos en instrumentos constructores de paz y de convivencia. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.